Hola amigos, es un gusto muy grande estar acá hoy en este webinar de DSM que tiene un tema muy importante que son las estrategias de manejo y alimentación para mejorar la inmunidad de la vaca lechera. Hoy vamos a empezar hablando un poco sobre la compañía DSM. Después voy a hablar un poco sobre vitaminas y minerales en la inmunidad de las vacas lecheras. Pero primero me gustaría de agradecer a todas las personas que están conectadas. Hay muchas personas de México, Paraguay, Uruguay, Bolivia, hay también de Panamá. Muchas gracias por su participación. Y también me gustaría decir que pueden hacer las preguntas durante toda la presentación, porque las preguntas serán contestadas al final y las que no fueran contestadas van a ser respondidas por correo electrónico. Entonces, DSM es una compañía que fue fundada en 1902. Es original de minería de carbón, pero pasó por muchas transformaciones durante todo el tiempo. Hubo una adquisición muy importante que fuera de la compañía Roche, que era muy fuerte en las vitaminas, y también de La Tortuga, una compañía brasileña líder en nutrición animal en Brasil. Y seguimos hasta hoy una ótima nutrición, salud y vida a sus propiedades. DSM, Dutch State Mines, pero que son minas estatales holandesas. Pero nosotros preferimos pensar que es doing something meaningful, que es lo mismo que hacer algo significativo para todos. E a DSM ofrece produtos e soluções para uma grande variedade de mercados finais, desde os materiais hasta a nutrição. Estamos presentes em las peças de automóveis, celulares, tintas altamente resistentes a altas temperaturas, em la alimentação infantil, suplementos dietéticos e também produtos para os cuidados personais, como os protectores solares. Então, estamos presentes em la vida de muitas pessoas em todo o mundo. Pero nuestro mayor mercado es lo de nutrición animal, que significa que tenemos un ótimo conocimiento en esta área. Entonces, combinamos la ciencia, innovación y experiencia industrial para satisfacer con excelencia la demanda de los productores de diferentes especies en la producción de alimentos mejores y más sostenibles. Hablando un poquito sobre las vacas, ahora, las vacas han cambiado mucho su producción de leche. Un poco más de 200 años tenían una producción de 2.000 kilos de leche por año. Hoy siguen con más de 12.000 kilos por año de producción. Entonces, con eso, cambió sus requerimientos también. Esto se sucedió por un mejoramiento genético en las vacas, por una mudanza en el sistema de producción. Hoy hay muchas vacas que son confinadas y también en la nutrición. Entonces, acá en esta gráfica, nosotros vemos que más de 80% de las vacas lecheras son removidas porque la alimentación no atiende sus requerimientos. Y esos requerimientos hoy son muy altos. Entonces, hay un alto porcentaje de vacas deseadas por los problemas reproductivos, baja producción, la mastitis, ojeras. Y esto también está ligado con la inmunidad de las vacas. Y hablando un poquito sobre la inmunidad de las vacas, las vitaminas y minerales son muy importantes. Están involucradas ahí con el metabolismo oxidativo. Por ejemplo, la vitamina E es una vitamina que es llamada de
que é um antioxidante que é o mais potente na natureza e atua diminuindo a produção de los radicales libres e assim melhorando a média vida do nitrófilo e também a imunidade, melhorando a saúde da vaca. Acá em este estudo do professor Bill Wise, ele suplementou vacas com níveis baixos de vitamina E, 100 mg em período seco e sem lactação, médio 1000 mg em período seco e 500 em la lactação, e alto 1000 e 4000 pré-parto e 2000 em la lactação. E observou uma diminuição em la mastite clínica de las vacas com o nível mais alto de suplementação em las multíparas para quase um pouco menos que 5% e uma diminuição em las primíparas com o nível médio e também com o nível alto. Com o nível alto não tuvo casos de mastite clínica em las primíparas. E também, nos outros EDSM, nossos investigadores desenvolveram um novo conceito de vitaminas, uma nova recomendação de las vitaminas, que promociona a saúde, é para uma melhor saúde, produtividade, eficiência, fertilidade e qualidade de alimento. Estas são recomendações que eram hechas basadas em muitos resultados de pesquisa em todo o mundo. E acá solamente puso a recomendação de el guia OVN ou para la ótima vitamin nutrition ou la nutrição vitamínica ótima de las vacas. Los níveis de vitamina E são muito semelhantes com os níveis de el estudio del profesor Bill Wise para mejorar, para se tener una ótima salud. Hablando un poquito de los minerales, acá en ese estudio, ellos también mejoran la inmunidad de la vaca, y acá en este estudio, nosotros comparamos dos fuentes de minerales, los minerales orgánicos, para sulfatos, y los minerales tortuga. Y observamos una disminución del recuento de células somáticas porque mejoró la inmunidad de la vaca y también una disminución de nuevos casos de mastite subclínica en ese estudio. Un otro ejemplo es un estudio que era hecho con la suplementación de los minerales tortuga en preparto, donde se observó una disminución de la retención de placenta. Esto también está mucho relacionado con la inmunidad de las vacas. Ahora, yo gustaría de pasar la palabra para el profesor, doctor Roberto Vega, que es ingeniero zootecnista, es consultor hace más de 3 años en fincas en México, hizo su maestría en la Universidad de Reading, en Inglaterra, hizo su doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos, y trabajó como catedrático en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Profesor, paso la palabra. Bueno, gracias por la invitación, primero que nada a DSM, para permitirme compartir algunos de mis pensamientos y de la forma en que estamos trabajando acá en el norte de México y prácticamente todo el altiplano mexicano. Entonces, la pregunta era sobre qué es lo que vamos a platicar, y la idea mía fue hacer una charla sin meternos muy a fondo a los conceptos teóricos de la inmunidad y de los pathways que existen, y ver más que nada cómo podemos ayudarle a la vaca a salir adelante. Entonces titulamos nuestra plática Estrategias de manejo y alimentación en la inmunidad de la vaca lechera. Y el punto más importante con lo que quiero empezar mi charla es con este pensamiento que dijo nuestro querido amigo Hipócrates hace un totipuchal de años, donde dice: todas las enfermedades empiezan en el intestino.
Entonces, pensando en eso, lo primero que tenemos que pensar o discutir es, ¿cuál es la función intestinal? ¿En qué nos está trabajando? ¿En qué nos está ayudando el intestino a trabajar en la vaca? Y lo primero que debemos de entender es que el tracto gastrointestinal no es más que un tubo que va del hocico al ano de la vaca. No nada. Todo lo que está dentro de ese tubo funcionalmente está fuera del animal. Entonces, la función del intestino es digestión y absorción de nutrientes. Sabemos que el lumen intestinal es un ambiente demasiado inhóspito para cualquiera. Y aparte de la función de digestión y absorción, la otra función importantísima del intestino es barrera, trabajar como una barrera para prevenir que parásitos, patógenos, antígenos, enzimas, cualquier cosa que se encuentre de contaminante en ese contenido intestinal llegue al torrente sanguíneo y por lo tanto afecte al animal. ¿Qué es lo que afecta a esa barrera? Esa barrera, si nos ponemos a discutir un poquito el sistema inmune, podemos decir que prácticamente el 90% de todo el sistema inmune está localizado a lo largo del tracto gastrointestinal. Es demasiado espacio, demasiada área que el sistema inmune tiene que trabajar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de preocuparnos? ¿Cómo mantenemos esa barrera intestinal para evitar el libre flujo de patógenos y contaminantes hacia el interior del individuo? Lo primero es, el primer factor que nos afecta a la integridad de la barrera intestinal es la restricción alimenticia. Si nosotros manejamos inadecuadamente ese pesebre de nuestras vacas y tenemos periodos del día donde las vacas no reciben alimento, o bien el total de alimento que reciben el día está por abajo de sus requerimientos de consumo, eso va a afectar directamente la integridad de la barrera intestinal. Estrés calórico. Todos nuestros animalitos en la parte desde el centro de México hacia el norte sufren estrés calórico durante el verano, unos con temperaturas no muy altas, pero muy alta humedad relativa, y otros como nosotros en el norte de México, donde tenemos una humedad relativa relativamente baja, pero temperaturas demasiado altas que nos ocasionan estrés calórico, que normalmente lo empezamos a ver desde abril, quizá, hasta posiblemente septiembre, que tenemos que estar enfriando vacas para evitar ese problema de estrés calórico. Otro problema que nos afecta mucho la integridad de la barrera intestinal es el periodo de transición. Es increíblemente complicado lograr una transición perfecta o prácticamente no existe. Esa transición para mí es el periodo que va desde el seco, reto, fresco y quizá el inicio de la lactancia alta, o sea, prácticamente menos 60 a más 60 días después del parto. Una acidosis intestinal nos puede generar un problema de disminución de la barrera intestinal, el destete en las becerritas, estrés fisiológico, y aquí el estrés fisiológico para nosotros no es más que todo ese estrés que el animal tiene, el hecho de que esté compitiendo por un espacio, el hecho de que no tenga disponibilidad de agua, el hecho de que la sombra no sea la correcta, de que la cama donde ella se va a echar no le guste y permanezca la vaca parada, todo eso nos genera un estrés fisiológico. Y contaminantes tanto micotoxinas como ahorita estamos hablando ya en la actualidad de contaminantes de bacterias, contaminantes de misma materia del suelo, de muchos otros factores que actúan como contaminantes de los alimentos, y esto nos va a ocasionar que la barrera intestinal empiece a fallar. ¿Qué es la restricción alimenticia? Cuando nosotros tenemos un consumo a libre acceso, la insulina está en sus niveles normales. Tenemos un decremento de los ácidos grasos no esterificados y tenemos un decremento en las hormonas catabólicas. O sea, el animal está feliz y contento produciendo leche. Cuando el consumo es subóptimo porque no le damos lo que necesita comer o bien manejamos mal el pesebre, tenemos el alimento, no lo tenemos al alcance de la vaca, lo que vemos es una disminución en los niveles de insulina, con un incremento en los niveles de ácidos grasos no esterificados y un aumento en las hormonas catabólicas. ¿Cuáles son estas? Cortisol, glucagón, epinefrina, hormona del crecimiento, etcétera. Todo eso nos ocasiona la restricción alimenticia. Trabajos que se han hecho han dicho que
La restricción alimenticia por 12 horas, ofreciendo únicamente el 40% del consumo que se tiene al libre acceso, no falta alimento en el intestino, porque el flujo de alimento continúa, el flujo de nutrientes continúa del rumen hacia el intestino, pero sí tenemos un estrés fisiológico y eso está causado quizá por las hormonas tanto como ACTCH y cortisol, o las hormonas inducidas por el hambre. Tenemos el cortisol, al subir los niveles de cortisol, induce la permeabilidad del intestino. Las células MAS que están en los intestinos responden a estímulos nerviosos y estos liberan proteasas o factores como el TNF-alfa, que es el tumor necrosis factor alfa, y esos tantos proteasas como el TNF-alfa van a causar las rupturas en las uniones entre las células y hace que el intestino se vuelva permeable. ¿Cuál es la importancia de la glucosa? Nosotros hablamos mucho del hambre y el problema aquí es glucosa. La glucosa proviene principalmente del propionato en la fermentación ruminal y la lactosa proviene de la glucosa. 72 gramos de glucosa nos dan 1 litro de leche. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que el nivel de glucosa determina al final la síntesis de lactosa y la síntesis de lactosa le determina al final el volumen de leche que estamos produciendo. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas de estrés calórico, lo primero que vemos es una disminución en el consumo voluntario y con esto hay una baja en la producción de leche. Pero si nosotros hiciéramos un trabajo donde pusiéramos animales en una zona termoneutral, pero bajáramos el consumo de alimento, los animales no bajarían en la producción de leche la misma magnitud que bajan los animales que están consumiendo menos alimento, pero que tienen estrés calóricos. Entonces, existen otros mecanismos, aparte de la disminución en el consumo de alimento, que hace que la producción de leche disminuya. Tenemos con el estrés calórico un aumento en el nivel de insulina, tanto a nivel basal como a nivel inducido, y tenemos un aumento, y es aquí donde empiezan nuestros problemas, de la endotoxina sérica, la LPS, y una disminución en las proteínas ligadas a los polisacáridos o LBP. Y esto hace que nuestro animal empiece a tener problemas de intestino permeable y empiece a tener muchos problemas. Aquí estamos viendo una gráfica publicada en el 2015 donde vemos el efecto negativo del estrés calórico en el tracto gastrointestinal. ¿Y qué es lo que pasa? Viene una disminución en la LBP y un aumento muy alto en la LPS o la endotoxina. Entonces, tratando de entender esto, nosotros decimos, ¿qué es lo que está ocasionando todo este estrés en el animal? Y todo este estrés en el animal está causando una inflamación que es normal y que es aceptada. Y aquí decimos que hay un indicador que es la hepatoglobina, que es un indicador de larga vida que nos permite evaluar hasta cierto punto el grado de la inflamación. Si la inflamación es de poca duración y de poca magnitud, como en un posparto normal, no hay ningún problema y al contrario, es necesaria para que el animal tenga una buena adaptación metabólica y posteriormente un buen funcionamiento reproductivo. Entonces estamos hablando, trabajos publicados en el 2009 donde dicen niveles de la hepatoglobina a nivel de 0.5 gramos por litro por una duración de 2 a 3 días, no hay ningún problema, el animal va a tener una adaptación metabólica adecuada y posteriormente una buena fertilidad. Pero si la magnitud de la inflamación y el tiempo de la inflamación es más larga, y el trabajo publicado en el 2015 nos habla de un periodo mayor de 10 días con niveles de hepatoglobina arriba del 1.5 gramos por litro, el balance energético aumenta considerablemente, las enfermedades metabólicas se hacen presentes y la fertilidad de esos animales baja. Entonces, el problema aquí es la magnitud y la duración de esa inflamación. Entonces, un trabajo publicado
por la doctora Sordilo de la Universidad de Michigan, nos dice una disfunción inflamatoria que nos ocasiona toda esta gama de problemas que estamos enunciando en esta diapositiva, desde problemas de cetosis, problemas de mastitis, problemas de metritis, problemas de cojeras, retención de placenta y membranas fetales, fiebre de leche y desplazamiento de abomaso. O sea, todo lo que normalmente vemos en el inicio de la lactación o en ese problema de la transición de la vaca, nos las ocasiona una disfunción inflamatoria que no podemos controlar. En el útero hay trabajos donde nos dicen que el riesgo de metritis a los 14 días en leche aumenta entre 1.8 y 2.9 veces más cuando la presencia de cuerpos cetónicos está por arriba del 1.2, 1.4. Una endometritis a los 28 días aumenta cuando la concentración de los cuerpos cetónicos o beta-hidroxibutyrato es mayor que las 2 semanas previas. Entonces, nosotros tenemos que entender que este proceso inflamatorio, que es necesario para que la vaca resuelva sus problemas y se arranque con una buena lactación, puede generarnos problemas si se sale de control. En la ubre, la inflamación nos aumenta la incidencia de mastitis entre 2 y 3 veces cuando el beta-hidroxibutirato está por arriba del 1.0 milimoles, entre el día 1 y el día 3 de paridas. O bien hay un mayor riesgo de mastitis clínica, 1.6 veces más, cuando los cuerpos cetónicos están por arriba del 1.4 milimolas por litro en el posparto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo debemos controlar los problemas de inflamación. Si nosotros hacemos un modelo donde creamos una inflamación utilizando la infusión del TNF-alfa recombinado, y trabajos publicados recientes nos dicen una infusión alrededor de 2 microgramos por 7 días, en los primeros 7 días en leche diaria durante los primeros 7 días, ¿qué fue lo que nos ocasionó? Primero que nada, una baja en el consumo de materia seca, una baja en el consumo de agua, una baja en la producción de leche, una baja en los componentes de la leche y un aumento en el nivel circulante en sangre de la hepatoglobina. Si nosotros nos vamos y hacemos otro trabajo donde ya no hablemos al inicio de la lactancia, sino hablemos de lactancia media y hacemos el mismo trabajo publicado en el 2003 con infusiones por 7 días de 2 microgramos por kilogramo de peso vivo, ¿qué nos generó? Una baja en el consumo de materia seca, un aumento en los ácidos grasos no esterificados, un aumento en el cortisol, un aumento en la hepatoglobina y una disminución en la leche. Y lo interesante es que esta disminución en la leche perduró más tiempo que el tiempo que duramos haciendo las infusiones de 7 días. Aparte, se reportó una baja en la concentración de IGF-1. Bien, la inflamación genera también problemas en el hígado graso. Y nuevamente trabajos publicados en el 2009 donde se hizo una infusión por 7 días, hubo una mayor acumulación de triglicéridos en el hígado, no afectó los niveles de ácidos grasos no esterificados en circulación, entonces posiblemente esta acumulación en el hígado se hizo a través del metabolismo de los lípidos directamente en el hígado y no por un aumento en la circulación de ácidos grasos no esterificados. La inflamación también requiere energía y usando el modelo de la infusión de la LPS, vacas a mitad de la lactancia se observó una reducción en los niveles de glucosa a los 170 minutos después de hacer la infusión con LPS a dosis de 1.5 microgramos por kilogramo de peso y se restablece con una infusión de glucosa. La producción se disminuyó aún cuando se mantenía el nivel de glucosa con infusión extra de glucosa en trabajos posteriores que se hicieron en el 2017. Entonces, si queremos trabajar nosotros controlando o modulando más que controlar la inflamación,
¿qué es lo que tenemos que hacer? La misma vieja historia de siempre, limitar la pérdida de condición corporal posparto y la lipólisis. ¿Qué quiere decir esto? Evitar un efecto negativo de los ácidos grasos no esterificados en la inflamación y la inmunidad. Controlar la condición corporal en seco y evitar la caída o la disminución en el consumo voluntario al inicio de la lactancia, previniendo el hígado graso y cetosis. O formular raciones en seco para no exceder la ingesta energética por arriba de los requerimientos. Es decir, prevenir hígado graso y cetosis. Y otra cosa, quizá lo más importante, es mantener las vacas cómodas, enfriamiento en caso de estrés calórico y tener una consistencia ideal en el manejo de esas vacas. Esto nos va a ayudar a controlar caídas de consumo de materia seca en el periparto y nos va a mantener vacas más sanas. La nueva historia, ¿cómo podemos controlar la inflamación? Y la nueva historia está en función de que ha habido una tendencia a empezar a utilizar niveles más altos de almidón al inicio de las lactancias. Y un trabajo publicado en el 2015 evaluaron 2 raciones donde en una ofrecieron 26% de almidón y 34% de fibra detergente neutro en la ración de frescas contra una ración de bajo contenido de almidón, 21.5 y 37 de fibra detergente neutra, y lo que vieron fue una disminución en el nivel de hepatoglobina en circulación. Otra de las nuevas técnicas que se están implementando es suplementar con ácidos omega 3 y omega 6. Y hay un trabajo que se hizo de 14 a los 90 días en leche, donde se suplementó con el 0.3% de la materia seca con omega 3. Y lo que vieron ellos es, conforme disminuía la cantidad de omega 6 contra omega 3 en la dieta, hubo más leche y hubo más consumo de materia seca. Recientemente hay muchos trabajos donde están hablando de la suplementación de metionina a las vacas en transición. Y esto vio que trabajos que se publicaron recientemente donde ofrecieron metionina de menos 28 días, o sea, durante el periodo de reto a 60 días en leche a niveles de 0.09 a 0.1 de metionina, se redujo la hepatoglobina y por lo tanto podemos pensar que se redujo la severidad de la inflamación. Entonces, modular la inflamación con la alimentación, en resumen, podemos decir que la inflamación y el metabolismo están muy interrelacionados. El costo de la inflamación, el metabolismo y producción está fuera de control y es muy variable. Es muy difícil pensar que podemos controlar la inflamación. Podemos controlar sobre los efectos metabólicos en el riesgo de la inflamación. Hay algunos nutrientes que podemos utilizar para aminorar el efecto negativo el efecto metabólico negativos en el riesgo de la inflamación, pero lo más importante es el manejo de la vaca en transición lo más adecuado posible. Entonces, ¿qué es lo que estamos ahorita nosotros discutiendo? Bueno, inflamación, problemas de antioxidantes, y presenté yo un par de diapositivas donde enumeramos algunos nutrientes, algunos ingredientes en las raciones que podemos utilizar para ayudarle un poquito a los problemas de los animales. La vitamina A, donde el componente activo es el beta-caroteno, esto nos va a prevenir la reacción en cadena de la peroxidación de los ácidos grasos y por lo tanto aminorar los problemas de oxidación. Vitamina C, el componente activo ácido ascórbico, es un cazador de radicales libres para evitar el daño de la oxidación, del estrés, el estrés oxidativo en las vacas al inicio de la lactancia. Vitamina E, compuesto activo el alfa-tocoferol, destruye reacciones en cadena de la peroxidación de los ácidos grasos. Selenio, a través de la reductasa de la redoxina, nos reduce los famosos ROS, que no son más que Reactive Oxygen Species, también altamente dañinos para el estrés oxidativo. Selenio, a través de la peroxidasa, reduce también los ROS. El cobre, a través de la ceruloplasmina, nos
facilita una actividad oxidativa y es cazador de radicales peroxiles. El cobre, en conjunto con el zinc, a través de la dismutasa superoxida, nos convierte el citosol superoxide a peróxido de hidrógeno, que es menos reactivo. El zinc, a través de la metalotioneína, es un cazador de radicales ricos en cistina. El magnesio, a través de la dismutasa, convierte el superóxido mitocondrial a peróxido de hidrógeno. Y el fierro, a través de la catalasa, convierte el peróxido a hidrógeno de agua. Entonces, nosotros tenemos en nuestras manos una serie de herramientas que podemos usar en la formulación de raciones para aminorar el efecto negativo del estrés oxidativo, el proceso de inflamación. Y aquí estamos viendo una gráfica muy sencilla donde hablan ellos de la suplementación de minerales trazas en el periparto, tanto del selenio, del cobre, del zinc, manganeso, donde vieron que animales suplementados tenían una disminución, un aumento en la actividad enzimática. Y animales suplementados fueron con niveles más altos de zinc en el suero, en la sangre, fueron animales más sanos y tuvieron menos problemas de endometritis que los animales con niveles más bajos de zinc en circulación. Entonces, los micronutrientes y la inmunidad, pasando de la inflamación a la inmunidad. Selenio, ¿en qué nos ayuda? Mejora la función de los neutrofilos, disminuye la severidad de la mastitis. Vitamina E incrementa la actividad destructiva de los neutrofilos y disminuye mastitis clínica. Beta-caroteno incrementa la actividad destructiva de los fagocitos e incrementa la proliferación de los linfocitos. Cromo mejora la función de los linfocitos e incrementa la respuesta de los anticuerpos. Cobre y zinc, deficiencias de cobre y de zinc disminuyen la función de los neutrófilos e incrementa la susceptibilidad a las enfermedades. Bien. Entonces, dejemos el concepto teórico de la inflamación del sistema inmune y entremos a trabajar un poquito en la parte metabólica. El periodo de transición para mí no son más que estos 4 espacios que empieza con un periodo seco que puede ser de menos 60 a menos 30 días al parto, un periodo de reto que puede ser de menos 30 a 0, un periodo de fresco que puede ser de 0 a 21 y un periodo de formación de ese corral que a lo mejor serían unos 20, 30 días después. ¿Qué es lo que tenemos alrededor de este periodo de transición? Primero que nada, tenemos un aumento considerable en los ácidos grasos no esterificados, tenemos una disminución considerable en el consumo de materia seca, tenemos una disminución en la función inmune del animal y tenemos un incremento en los cuerpos cetónicos, betahidróxido butirato. Posterior del parto tenemos una disminución del calcio sanguíneo, un aumento en los hidratos, un aumento en los ácidos grasos no esterificados y una disminución en la función inmunológica de la vaca. Perdón, me equivoqué. Entonces, si nosotros ambicionamos tener vacas altas productoras, podemos enunciar que una producción alta y rentable se inicia con una transición adecuada. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer aquí? Yo creo que lo que necesitamos hacer aquí y lo que estamos haciendo con nuestros clientes en México es separar las vacas en 2 grupos. Preparar la fermentación ruminal. Reducir los problemas como acidosis, hipocalcemia, retención de placenta, metritis, desplazamiento de abomaso, cetosis, etc. Evitar pérdidas de concesión excesiva y evitar acumulación excesiva de grasa en el hígado, o sea, el hígado graso. Necesitamos asegurar una fuente adecuada de precursores de glucosa en nuestro manejo de nuestras raciones. Debemos de monitorear las vacas frescas e implementar prácticas de manejo adecuadas, que pueden ser muchas, pueden ser poquitas, pero debemos de resolver nuestros problemas y debemos de asegurar que la ración esté bien presentada, bien manejada para tener un consumo voluntario alto. Nuestros principales problemas, ¿cuáles son? Acidosis subclínica,
que no viene siendo más que el cambio de una dieta de seco a una dieta de fresco, nos puede ocasionar problemas de acidosis subclínica, una cetosis subclínica, que no es más que un desbalance energético muy alto en el periodo seco, que nos genera muchos problemas una vez que la vaca pare, o bien un problema de hipocalcemia subclínica, que no es más que un balance mineral y estrategia de calcio al parto, para que estos tres problemas no interfieran con la función inmune y no nos generen una respuesta inflamatoria muy severa. Y esta gráfica la ponemos únicamente por un concepto muy interesante. Muchas veces nosotros pensamos que nuestra lactancia se inicia cuando la vaca pare. Y yo creo que la lactancia se inicia cuando la vaca se va a secas. Entonces, por eso la fase 1 para nosotros es el inicio del periodo seco. Y aquí nosotros tenemos que garantizarle a esa vaca que está cómoda, que está fresca y que tiene alimento en cantidad y en calidad suficiente para mantener su peso corporal y satisfacer las necesidades de crecimiento del feto. Después tenemos la fase 2, donde la vaca pasa quizá 21 días antes del parto, quizá poquito más, y aquí debemos nosotros de hacer esa transición en la ración para preparar a las vacas para iniciar una nueva lactancia con el pie derecho. Uno de los problemas que vemos nosotros mucho en estas dos raciones es, sobre todo en establos grandes, donde decidimos que un día de la semana movemos vacas de seco a preparto o reto, como le quieran ustedes llamar a ese segundo paso en la ración. Y lo que nosotros hemos estado viendo es, no nos interesa saber cuántos días duró esa vaca en el periodo de reto en promedio. Si ustedes me dicen, en promedio mis vacas duran 21 días, 22 días consumiendo la ración de reto, excelente. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué proporción de mis vacas duran menos de X días? Y los días que nosotros hemos trabajado aquí en México como una evaluación son 17 días. Y les puedo decir sin temor a equivocarme que vacas que van a su primer parto o vacas de segundo, tercero o más partos que duran en promedio menos de 17 días consumiendo la ración de reto y tienen una gestación, entre comillas, normal de 265 o más días, estamos viendo una disminución en el arranque de la producción de leche al pico de leche de hasta 2 o 3 litros menos. Son más daño nos ocasionan los animales de primera lactancia y menos daño, prácticamente cero daño en vacas de 4 más lactancias. Entonces, ese era el concepto por lo cual pusimos esas fase 1 y fase 2 dentro de nuestro periodo de seco y de reto. Después tenemos una fase 3 que es esa preparación de los animales para que se inicien con una buena lactancia y tratar de no usar niveles muy altos de almidón en estos primeros 15, 20 días, porque ya dijimos ahorita, niveles altos de almidón nos generan más problemas de inflamación fuera de control al inicio de la lactancia, que nos va a reflejar en una menor fertilidad y quizá menos picos de leche. Más leche en los primeros días, menos leche al pico. Nuestra fase número 4 no es más que el arranque correcto de nuestras vacas para que logren los mayores picos de leche posible, y tenemos una fase 5 que es donde logramos el pico de consumo de materia seca, que está un poquito desfasado con el pico de leche, y al final tenemos la fase 6 o la fase de lactancia tardía, donde tenemos que estar cuidando nuevamente que nuestra condición corporal esté dentro de los niveles que queremos, un 3.2, un 3.5, para llegar a nuestro periodo seco y nuestros animales mantengan su condición corporal sin que sobrepasen la condición corporal y tengamos pues los problemas de cetosis que normalmente tenemos. Esta gráfica es demasiado vieja, tiene 22 años, más o menos los que tengo yo de trabajar como consultor, quizá poquito más yo que esta gráfica, pero sigue siendo lo mismo. ¿Por qué la pongo? Por dos razones. Porque siempre que evaluemos consumo de alimento de materia seca, vamos a tener una caída de alimento de consumo al momento del parto. 1, 2, 3, 4 días antes del parto empieza a haber una disminución que puede ser muy grave
justo el día del parto. Y previo al parto empezamos a ver la acumulación de ácidos grasos no esterificados. Y yo ahorita quisiera nomás hacer un comentario al lado de esto, y el comentario es: ¿qué tan bueno, qué tan malo es tener niveles altos de ácidos grasos no esterificados? Mucha gente se pelea con ellos y quisiera que estuvieran bajos siempre. Por otro lado, sabemos que las vacas altas productoras de leche están genéticamente encaminadas a movilizar grasa para producir la leche que el consumo de alimento voluntario en los primeros días de vida no les da. Entonces tenemos por un lado los genetistas que están mejorando el potencial genético de las vacas, los nutriólogos tratando de que las vacas no tengan niveles altos de cuerpos cetónicos. Entonces aquí estamos tratando de entender cuál es el balance perfecto para aprovechar los dos mecanismos y tener una mejor y más rentable productividad. Entonces, consumo excesivo de energía durante el periodo seco me va a generar un bajo consumo de energía en frescas. ¿Por qué? Porque normalmente voy a tener vacas gordas. Me va a generar niveles altos de ácidos grasos no esterificados, me va a generar una disminución en la función inmune. Esto comparado con un consumo controlado en energía en vacas secas, donde me va a mejorar con mucho la función de los neutrófilos. El aumento de grasa corporal en dietas altas de energía en secas me genera muchos problemas. Hay trabajos que nos dicen que una sobrealimentación moderada, aun y cuando no se ve un aumento en la condición corporal, sí hay un aumento en el depósito de grasa visceral en esos animales que consumieron una alimentación por arriba de sus necesidades. Entonces, esto nos lleva hacia nuestros problemas de cetosis. Y la cetosis la podemos dividir en dos, la clínica y la subclínica. ¿Qué es la cetosis clínica? No es un aumento en cuerpos cetónicos en sangre, orina y leche. Y los signos visibles de esta cetosis no es más que animales inapetentes, hay pérdida de peso, estiércoles muy duros quizá por la falta de consumo. Entonces, animales se encuentran, pueden estar hasta postrados como si fuera una fiebre de leche. Y una cetosis de tipo subclínico, sí hay un aumento mínimo en el cuerpo cetónicos en sangre, orina y leche, pero no hay signos visibles. Y podemos pensar que todos nuestros animales tienen problemas de cetosis subclínica. Entonces, ¿dónde es donde empezamos a trabajar con valores? Los niveles de cuerpos cetónicos y otros indicadores de riesgo. Podemos decir nosotros, si vemos en animales de preparto ácidos grasos no esterificados en el 15% del hato por arriba de 0.3 milequivalentes, es un riesgo. Si vemos en el posparto ácidos grasos no esterificados entre el 0.6 y el 0.7 milequivalentes por litro en el 15% del hato, es un riesgo. Si vemos en el posparto niveles de cuerpos cetónicos del beta-hidroxido butirato entre 1 y 1.2 milimolares entre el 15 y el 20% del hato, es un riesgo de salud. Si vemos el nivel de calcio posparto por abajo de los 2.1 milimolares entre el 15 y el 35% del hato, es un riesgo de salud. Y si vemos un incremento en la hepatoglobina por arriba de 1 gramo por litro durante la primera semana después del parto, no sabemos en qué cantidad de animales, no se ha determinado, es un riesgo de salud. Y vamos a tener al final del día impactos negativos en leche, en fertilidad, mayor desplazamiento de abomazo y mayor cetosis clínica. Entonces, todas las vacas necesitan forzosamente manejar la pérdida de condición corporal de la mejor manera. ¿Y cuánto vale esa grasa? Bueno, si agarramos los datos del NRC y partimos de asumir que la caída en condición corporal de un punto de 3.5 a 2.5 me representa 440 megacalorías de energía neta de lactancia. Si yo le doy a mis vacas una ración alrededor del 1.75 megacalorías de energía neta de lactancia por kilogramo de materia seca, un punto de condición equivaldrían a 250, 251 kilogramos de esa ración en base seca. Y en vacas altas productoras, esos 251 kilos de ración equivaldrían más o menos a 10 días de consumo. Y 10 días de consumo o un punto de condición corporal
equivaldrían alrededor entre 550 y 600 kilogramos de leche corregida a 4%. Entonces, un punto de condición corporal en las vacas lecheras aporta un tutipuchal de producción lechera. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Los triglicéridos se transforman en ácidos grasos libres y glicerol, vienen al hígado y en el hígado pueden ser utilizados para oxidarse y producir energía y cuerpos cetónicos, o bien almacenarse en el hígado o ser retransportados del hígado como parte de las lipoproteínas de muy baja densidad y ser utilizadas como energía en otros tejidos, en otras partes del cuerpo. Entonces, partiendo de esto, vamos a poner unas razones por las que yo como nutriólogo, como manejador del establo, no quiero niveles altos de ácidos grasos no esterificados. La más importante es, me aumenta el hígado graso, me aumenta la producción de cuerpos cetónicos, me aumenta el riesgo de desplazamientos de abomazo, me reduce la gluconeogénesis hepática, me reduce el riesgo de preñez, o sea, batallo más para preñar a mis vacas, me aumenta el estrés oxidativo, me reduce la función inmunológica, me causa una inflamación crónica, me incrementa la resistencia a la insulina y me reduce el consumo de materia seca. 10 factores altamente negativos en la productividad de una vaca lechera. 2 razones por las que sí quisiera tener ácidos grasos no esterificados altos. Primero, proporciona energía para los tejidos, incluida la glándula mamaria, y proporciona precursores para grasa de leche. Entonces, los puntos en contra son mucho mayor que los puntos a favor. Entonces, cuando hablamos de esto, nosotros tenemos que definir qué es los tipos de cetosis que podemos ver. El primer tipo de cetosis que podemos ver es el tipo 1. Esto es espontáneo, está ocasionado por una subalimentación. Los niveles de ácidos grasos no esterificados son altos, los cuerpos cetónicos son altos, la glucosa es baja, la insulina es baja, la condición corporal es delgada, la gluconeogénesis hepática es alta, no es patológico, la prognosis es muy buena y la prueba clave para evaluar si es tipo 1 es niveles altos de beta-hidroxibutirato butirato posparto, altos. ¿Y cómo controlamos? Con un buen manejo del pesebre, en fresco y una muy buena alimentación. El tipo de cetosis 2. Esto viene más o menos de una herencia de vacas gordas en seco. Entonces tenemos vacas gordas e hígado graso. El beta-hidroxibutirato es alto, los ácidos grasos no esterificados son altos, la glucosa es baja, la insulina es baja, la condición corporal de animales gordos, la gluconeogénesis hepática es baja, el hígado está graso, la prognosis es mala. La prueba clave es evaluar el nivel de ácidos grasos no esterificados antes del parto. Nuevamente, ¿cómo la podemos corregir? Con un buen manejo en fresco y una buena alimentación. Y por último, el tipo de cetosis 3. El tipo de cetosis 3, estamos hablando de silos húmedos, el beta-hidroxibutirato es alto, ácidos grasos no esterificados pueden ser altos o pueden ser normales, la glucosa es variable, la insulina es variable, la condición corporal es variable, la gluconeogénesis hepática también es variable, la patología del hígado es variable, la prognosis es buena. La prueba clave es evaluar ácidos grasos volátiles en los silos y diluir el uso de estos silos con otros animales para bajar el problema de estos silos húmedos que nos están ocasionando cetosis de tipo 3. Entonces, mucho hemos hablado de la cetosis y tenemos que discutir un poquito el nivel de la insulina. ¿Cuáles son las funciones metabólicas de la insulina? La insulina facilita la toma de glucosa por las células, punto número 1. Inhibe la gluconeogénesis hepática. Incrementa la glicogenólisis hepática. Estimula la síntesis de lípidos en los adipocitos, estimula la síntesis de triglicéridos en los adipocitos, estimula la toma de triglicéridos en adipocitos e inhibe la lipólisis de los adipocitos. ¿Sí? Pero en vacas frescas tenemos el fenómeno de la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina lo que nos está ocasionando primero es que reduce la toma de glucosa por parte de los músculos.
En los adipocitos, la resistencia a la insulina reduce la toma de glucosa, reduce la lipogénesis e incrementa la lipólisis. Y la resistencia a la insulina y ácidos grasos tanto para el feto como para la glándula mamaria, que son tejidos independientes de la insulina. Su metabolismo no está controlado por la insulina. Entonces, para estrategias para la citosis subclínica, evitar ganancias de peso en el periodo seco. Una energía controlada entre los 15 y los 18 megacalorías por día de energía neta de lactancia, monitorear el consumo de materia seca, limitar los días en secas. Hay establos que estamos mandando vacas a secas con 80, 90, 100 días porque ya no producen leche. Y evitar la selección del pesebre, para que los animales consuman la ración integral y no únicamente los finos, que es donde está mucha de la energía. Tenemos que reducir las pérdidas de peso en frescas, estimulando un mayor consumo de materia seca y mejorar la transición de las dietas de seca a frescas. Las dietas en general deben de ser muy similares en cuanto a tamaño de partículas, en cuanto a presentación. Si nosotros le fallamos a la presentación de la ración, posiblemente tengamos elección de pesebre y tengamos muchos problemas metabólicos. Debemos de trabajar con 2 raciones o con una ración. En lo personal yo prefiero 2 raciones. ¿Por qué? Porque en el periodo seco yo tengo una ración de bajo costo y puedo en un momento dado, si tengo la necesidad, durar en periodos secos más largos. Y en un momento dado, si tengo la necesidad, puedo mezclar vacas secas y vaquillas preñadas ya próximas a pasar a la ración de reto. En el periodo de reto, las dietas están más específicas para este grupo. Uso aditivos más caros, mejoro la adaptación a la dieta de frescas. Y aquí lo más importante es que mi ración de reto y mi ración de frescas tienen que ser muy similares en cuanto a la presentación, al tamaño de partículas, al grado de humedad, a todo para que evitar yo esos problemas de baja considerable en el consumo de materia seca. Entonces, si yo quiero ayudarle a mi vaca a que siga con ese potencial genético para producir leche, debo de ayudarla a que pueda trabajar movilizando grasa. Las estrategias para manejar la movilización de grasa, la primera sería disminuir la movilización de grasa, lo cual está prácticamente incorrecto. Y lo correcto es estimular el transporte de triglicéridos del hígado hacia los diferentes órganos a través del uso de suplementación, como en este caso la colina. ¿Qué es lo que nos va a ayudar la colina? La colina nos va a ayudar simple y sencillamente a aumentar la síntesis de fosfatidilcolina, el cual es importante en el transporte de la triglicéridos a través del VLDL hacia la mama, hacia el tejido de la glándula mamaria. Si nosotros evaluamos un poquito la literatura de la colina, podemos ver que ofreciendo colina tenemos un incremento en el consumo de materia seca, el cual los resultados de un metaanálisis nos dice que fue significativo, un aumento de 0.8 kilogramos por día. La leche fue un incremento de 2.4 kilogramos por día y fue altamente significativo. La grasa butírica se incrementó 115 gramos por día y fue altamente significativo. La proteína láctea se incrementó 75 gramos y fue altamente significativo. Por lo tanto, la leche corregida por energía se incrementa 2.9 kilogramos por día y es altamente significativo. Porcentajes de grasa y proteína no fueron significativos. Dejemos un poquito la cetosis y vayamos a la acidez ruminal. Acidosis ruminal subaguda, o la famosa SARA, no es más que un desorden en la fermentación ruminal. Y no es más que periodos largos con un pH ruminal por abajo entre 5.5 y 5.6 y periodos frecuentes de bajo pH ruminal que se recuperan y se vuelven a normalizar sin pasar por una acidosis aguda. Y aquí tenemos una gráfica donde muestra la variación en el pH ruminal durante 24 horas y vemos que con 2 comidas al día, la disminución en el pH ruminal fue bastante considerable, que empieza a subir nuevamente la normalidad conforme pasan las horas después de la alimentación. ¿Cuál es el problema con el diagnóstico de SARA o acidosis subclínica?
No hay una definición concreta de la acidosis subclínica. El umbral es muy arbitrario. ¿Cuál es el pH que debemos de trabajar? La variación diurna que tenemos en el pH lo hace más complicado. La variación dentro del mismo rumen, entre el retículo y el rumen, lo hace muy complicado. Las técnicas son invasivas para determinar el pH ruminal. Y tenemos las vacas que unas son más susceptibles o más sensibles a pHs bajos que otras vacas. Y frecuentemente las enfermedades no son diagnosticadas. Los riesgos de SARA en vacas frescas son más debido a los cambios en la composición de la dieta. Aumentan los carbohidratos fermentables y con eso tenemos un rumen que a lo mejor no está preparado para esos cambios y nos genera ese problema. Cambios en el comportamiento alimenticio por el parto. Nosotros tenemos animales que están siendo movidos de un corral a otro, tenemos sobrecupo acá, tenemos muchos problemas en ese movimiento tan rápido entre animales que van de una ración de seco a una ración de reto, a una ración de fresco, en un periodo quizá de 25 o 30 días. SARA nos va a afectar la absorción de ácidos grasos volátiles, disminuye la digestión de la fibra, afectando a la población microbiana y causa inflamación e intestino permeable. Entonces, ¿cómo mejoramos el consumo en vacas frescas? Controlando primero que nada la energía en vacas secas para controlar la cetosis y mejorar el consumo de materia seca. Reemplazar quizá algo de almidón con azúcares para subir el butirato ruminal o utilizar fibras cortas. Y quizá trabajando con la estrategia en la suplementación del calcio en vacas secas y frescas para controlar problemas de leche, de fiebre de leche subclínica. Los niveles bajos de calcio sanguíneo, bajo de 8 miligramos por decilitro, tienen un impacto negativo fortísimo en el consumo de materia seca. Consumos bajos de materia seca en fresco nos generan problemas metabólicos, tanto como desplazamiento de bomazo, retención de placentas o metritis. Podemos trabajar con el separador de Penn State para ver nuestras fracciones y al final del día tenemos que ver más o menos cómo están trabajando estos separadores. Sabemos que la criba superior tiene un orificio de 0.75, la segunda criba de 0.31 pulgadas, la tercera de 0.05 pulgadas y lo que queremos nosotros es que el 50% o más de nuestro alimento esté en la segunda criba y que la criba de arriba tenga quizá un 4, quizá un 6, quizá un 8% máximo. Entonces, estas dos fracciones son las que nos van a dar un rumen más sano y por lo tanto menos problemas. ¿Qué tan problemáticos son los niveles de calcio sanguíneos en los establos lecheros? Y este trabajo publicado por el Dr. Goff de Estados Unidos nos dice que prácticamente arriba del 50% de vacas de segunda o más lactancias tienen hipocalcemia subclínica o valores entre 6 y 8 miligramos por decilitro de calcio. Y en vaquillas tenemos el 25%. O sea, son valores relativamente altos. Esto no es más que un cuadro con muchas gráficas, es una figura con muchas gráficas donde nos dice que, por un lado, disminución en el consumo de materia seca alrededor del parto nos hace un balance energético negativo. Y eso incrementa los ácidos grasos no esterificados. Cantidades inadecuadas de vitaminas y minerales traza o antioxidantes nos afecta el sistema inmune. Niveles altos de aniones cationes o dietas bajas en magnesio nos generan problemas de hipocalcemia o disminución en el tono muscular. Estos tres están interrelacionados con el sistema inmune, o sea, tanto la hipocalcemia como la energía, el balance energético negativo están interrelacionados con el sistema inmune, una supresión del sistema inmune que este sistema inmune nos va a generar problemas de mastitis, nos va a generar problemas de retención de membranas fetales, problemas de metritis, un balance energético negativo nos va a generar problemas de cetosis, hígado graso. Esto regresa y nos vuelve a generar lo mismo, una disminución en el consumo de materia seca. Fiebre de leche por baja hipocalcemia nos afecta de vuelta en una disminución en el consumo de materia seca. Una hipocalcemia nos puede generar problemas de desplazamientos de abomazo, lo cual vuelve a afectarnos el consumo de materia seca. Niveles bajos de energía también nos pueden ocasionar problemas de desplazamiento de abomazo, al igual que
fibra efectiva insuficiente en la dieta. Nos va a generar problemas de desplazamiento de omaso, nos va a generar problemas de acidosis ruminal, la acidosis ruminal nos va a generar problemas de patas y todo esto se interrelaciona y nos genera un problema en cascada donde perdemos productividad. Bien, para corregir nuestros problemas de fiebre de leche, el punto medular es reducir el aporte de potasio en las raciones. Utilizar forrajos bajas en potasio, subproductos fibrosos, silo de maíz, paja. Uno de los problemas que tenemos muy fuertes es el nivel de magnesio y la calidad del magnesio. Cuando relacionamos el magnesio con el potasio, la relación tiene que ser por abajo de 4:1 potasio-magnesio. El nivel de potasio queremos bajarlo lo más que se pueda, quizá abajo de 1.3%, y debemos de ofrecer subproductos fibrosos que mejoran el consumo y mejoran la fermentabilidad. El calcio es muy importante y podemos trabajar con una estrategia que es reduciendo el nivel de calcio en la ración para estimular la movilización del calcio de los huesos. Esto es muy difícil. Dietas bajas abajo de 60 gramos de calcio por día es muy difícil. Quizá haya trabajos que estén ahorita utilizando ligadores de calcio para bajar la disponibilidad de calcio en la ración y mejorar nuestro metabolismo del calcio. Usar ingredientes bajos en calcio como pajas y silos para poder ofrecer dietas reducidas en calcio. La estrategia que más hemos usado es acidificar las raciones, adicionar ingredientes aniónicos, provocar una acidosis metabólica y que esto nos ayuda a mantener la movilización de calcios en el hueso, puede afectar la palatabilidad y el consumo de materia seca y debemos de monitorear el pH en la orina. Y aquí hay un ejemplo publicado donde lo que nos dice es utilizando sales aniónicas o utilizando soy cloro, un producto comercial, y vemos que el consumo de materia seca fue mayor en general utilizando un producto comercial con mayor palatabilidad que las sales aniónicas. Sin embargo, no lograron disminuir la caída en el consumo de materia seca justo al parto, ninguna de las dos estrategias. Entonces, nosotros, si queremos estar ofreciendo sales aniónicas, debemos de cierta manera estar monitoreando el pH en la orina. Y aquí tenemos 4 escenarios. En el primer escenario es un pH en las 10 vacas que mostramos entre alrededor de 6.3 más menos 0.6. Eso es la relación excelente. Una buena posición, acidosis metabólica compensada. Si en un escenario 2 donde el pH sube a 7.4, tenemos que agregar sales aniónicas en incrementos de 0.125 kilogramos para bajar ese pH. Si tenemos un escenario 3 donde el pH está muy bajo, tenemos que reducir las sales aniónicas quizá en 1/4 de kilo por animal por día. Si tenemos un escenario 4 donde tenemos vacas con bajo pH y vacas con alto pH, quizá reducir las sales aniónicas y después de 4 o 5 días empezar a subir en incrementos de 125 gramos. La suplementación mineral y sales aniónicas. El fósforo entre 25 y 31%. Entre 0.25 y 0.31%. El magnesio, y lo subrayo con amarillo, es lo más importante. Debe estar alrededor de 0.4 para usar una absorción pasiva adecuada. El azufre entre 0.22 y 0.4. El calcio desde 0.85 hasta 1.3, ponemos unos signos de interrogation porque tenemos establos que hemos estado trabajando con 1.6, 1.8 y con muy buenos resultados. El sodio entre 0.1 a 0.15, el potasio lo más cerca al 1, suficiente cloro para bajar el pH y las fuentes de cloro en las raciones, en el preparto, las fuentes de magnesio, perdón, en las raciones aniónicas puede ser sulfatos o cloruros que nos servirían como aniónicos. El problema más importante que tenemos nosotros muchas veces en los establos es la calidad de nuestro magnesio. El nivel de magnesio debe de ser alto. Si tenemos niveles abajo de 1.9 en las primeras 12 horas después del parto, nos está indicando que tenemos una absorción de magnesio inadecuada y podemos tener una hipocalcemia secundaria donde tenemos una disminución en el consumo de materia seca, una disminución en la función ruminal y si tenemos valores por abajo del 1.2 podemos tener tetania de los pastos. Una práctica muy sencilla
muy sencilla que hemos usado nosotros para evaluar el magnesio, es ver la solubilidad del magnesio. Y según los reportes de la gente que ha trabajado mucho en esto, nos dice que lo único que hacemos es separamos el muy bueno del muy malo. Un magnesio, un magnesio por arriba, por abajo en solubilidad no nos va a generar. Y lo que hacemos es 3 gramos de magnesio en un contenedor, agregamos 40 ml de ácido acético, que es al 5%, que es más que vinagre, lo mezclamos y lo dejamos reposar por 30 minutos. Y determinamos el pH. El vinagre trae un pH entre 2.6 a 2.8. El mejor magnesio del mercado nos puede subir ese pH hasta 8.2. El peor óxido de magnesio en el mercado, simple y sencillamente, no nos sube el pH, nos lo mantiene donde está. Entonces, para terminar, lo que les puedo decir nomás es qué es lo que tenemos que hacer. Mejorar las mejores vacas, mejorar las vacas lo mejor que podamos para producir lo mejor que se pueda. Vean el récord mundial de esta vaca en el 2010, 87 litros de leche. Vean el récord mundial de esta vaca en el 2015, 90 litros de leche diarios. Vean el récord mundial de esta vaca en el 16, 93 litros de leche diarios. Y esta no le puse el récord mundial a Aftershock, pero tiene 94.2. Entonces, terminando todo esto en un simple resumen, podemos decir, las vacas siempre tienen la razón. Vean a sus vacas y tomen las decisiones correctas para que sus vacas sean altas productivas. Con esto agradezco mi presentación y pasamos a tratar de contestar las preguntas que se generen. Les agradezco mucho su atención. Doctor, muchas gracias. Su presentación fue muy buena, donde miramos qué podemos hacer para mejorar la inmunidad de las vacas. Ahora pasamos para las preguntas. Y la primera pregunta es de David Zavala, de Guatemala, que pregunta, doctor, siendo los beneficios a lo largo de la vida productiva de la vaca de los minerales, vitamina E, biotina y beta-caroteno, ¿a qué se cree que deba poca aceptación a ciencia en su utilización de estos micronutrientes? Híjole, discúlpeme, pero el sonido salió muy entrecortado. ¿A qué se debe la poca aceptación? ¿A qué se debe la poca aceptación a conciencia en su utilización de estos micronutrientes? Bueno, es difícil contestar una pregunta a qué se debe la aceptación de estos micronutrientes. Lo que nosotros hemos visto es en explotaciones en explotaciones intensivas, donde queremos obtener la mayor producción de leche, lo que nosotros hemos visto a través del tiempo es que si disminuimos el volumen de leche entregado, no importa qué tanto bajemos el costo de la ración, si el numerador, que es el volumen de leche, disminuye, disminuyendo el denominador, que es el costo de la ración, la utilidad final después de los costos fijos se viene abajo. Entonces nosotros siempre hemos tratado de evaluar nuestros establos en función a 3 simples parámetros. El primer parámetro que evaluamos es picos de leche. Buscamos la mayor producción posible en los primeros 60, 70 días de leche. Tenemos como meta que nuestras vacas en el altiplano de México, las de primera lactancia, deben de producir arriba de los 40 litros al pico, las de segunda lactancia arriba de los 50 y las de tercero más arriba de los 52. En otras palabras, buscamos traer el 80% de la producción de la vaca adulta en la primera lactancia. Punto número 2. ¿Cuál es el éxito reproductivo de nuestras vacas? Y lo que nosotros buscamos es que el éxito a primer servicio esté por arriba de la suma de todos los servicios. En otras palabras, si yo tengo una fertilidad general en mi hato de un 36%, la fertilidad a primer servicio tiene que estar por arriba de ese 36%. Y tercer punto es el desecho involuntario que yo tenga en un establo. Si yo busco siempre, aquí lo utilizamos de 2 formas,
nosotros medimos el desecho en total, en función de todo el desecho que existe en el hato. Si yo tengo en los primeros 60 días del posparto por abajo del 20% del desecho total, considero que el establo está más o menos bien manejado. O si yo tengo abajo del 5% de desecho en los primeros 30 días de paridas en función a las vacas que parieron, mi establo está bien manejado. Todo eso lo logramos ofreciéndole al animal lo que él necesita. Y no debemos de descuidar el nivel de vitaminas, de minerales, especialmente minerales traza, tanto en el periodo seco, en el periodo de preparto y en el periodo de fresco. Y otra cosa, el nivel de vitamina E que nosotros estamos usando ahorita en los establos comerciales en México anda entre los 2.500 y las 3.000 en el preparto. O sea, estamos dando prácticamente entre el 200 al 300% de las recomendaciones del NRC, y eso es lo que nos ha ayudado a nosotros tener establos altamente productivos. Nuestra meta es que en la época buena del año, que acá en el hemisferio norte empieza quizá en octubre, noviembre, y termina por allá en mayo, queremos que nuestros establos logren y mantengan producciones por arriba de los 40 litros, que viene siendo prácticamente las 90 libras de leche. Muchas gracias, profesor. Se me permite complementar, as vitaminas são tecnologias maduras e devem ser utilizadas nas fincas. Eu vou só mostrar um exemplo de retorno sobre o investimento com a vitamina E, é mais de 30 para 1. Se usa a vitamina E, pone 30 dólares, por exemplo, pone $1 para ter $30 de retorno sobre su inversión. Entonces, estas vitaminas y minerales hacen parte de la, es bueno hacer parte de la nutrición en las haciendas porque tiene un buenísimo retorno sobre el investimento, la inversión. La próxima pregunta es de Eduardo. Es independiente. El uso de minerales orgánicos, selenio y magnesio, serían los más recomendables en la etapa de transición. Pues nosotros estamos tratando de ofrecer más o menos el 30% de los requerimientos de los minerales de los minerales traza, como es el cobre, el zinc, el manganeso. Queremos ofrecerlos con minerales orgánicos. Hemos utilizado diferentes fuentes comerciales de minerales orgánicos, prácticamente unos mejores que otros, pero es muy difícil hacer una evaluación porque lo que estamos evaluando nosotros al final del día es salud de los animales. Entonces, empezando, el único lugar donde nosotros aquí, o al menos en los establos que visitamos, no manejamos minerales orgánicos es en el primer periodo seco, que viene siendo los primeros 30, 40 días del periodo seco. Ahí manejamos puros minerales inorgánicos. Pero en nuestra dieta de preparto y de ahí en adelante hasta que la vaca regresa al periodo seco, usamos minerales orgánicos y los niveles que manejamos nosotros de vitamina E están durante el preparto prácticamente arriba del 200% de los requerimientos, y el selenio lo estamos manejando por arriba de las recomendaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de 0.3, y lo estamos manejando prácticamente nosotros al nivel del 0.5, utilizando tanto selenio inorgánico como selenio orgánico. Creemos que eso nos hace animales más sanos. Nuestra meta es que mínimo 4 o 5 meses del año, en la época buena del año, que volvemos a decir para nosotros es en el invierno y el inicio de la primavera, queremos tener fertilidades a primer servicio en nuestros establos de vacas en producción de primera o más lactancias, cercanos al 45-48%. Y lo estamos logrando ofreciéndole ingredientes de muy buena calidad y dándole muy buena atención, muy buen manejo a pesebres y en general al confort de las vacas.
Sí. Profesor, una otra pregunta de Juan Pablo. ¿Se puede utilizar beta-caroteno y vitaminas antioxidantes de manera estratégica para optimizar las tasas reproductivas después del parto? Yo pienso que sí. Yo pienso que por todo lo que nos ayude a mejorar el estrés oxidativo de los animales, eventualmente se va a ver reflejado en una mejor involución uterina, un sistema inmune que va a funcionar mejor y por lo tanto el éxito a primer servicio va a mejorar. Entonces, creo yo que ahorita estamos nosotros trabajando con establos que no necesitamos empezar a inseminar vacas quizás a los 40 días. Podemos esperar quizás 60, quizás 70 días y garantizar que cuando trabajemos con esas vacas al primer servicio, el útero esté en perfectas condiciones para obtener los mejores éxitos reproductivos y al medir nosotros la mediana de los días abiertos, o sea, el tiempo en el que el 50% de las vacas quedaron preñadas, nuestra meta es que ese número de la mediana de días abiertos esté cercano a los 100 días o ligeramente por abajo. Si somos exitosos al primer servicio, prácticamente vamos a lograr la meta de tener por abajo de 100 días en cuanto a la mediana de días abiertos. Muchas gracias, profesor. Si me permite complementar, acá nosotros sí, claro, tenemos estudios con beta-caroteno en cuales observamos un aumento en la gestación con el uso de beta-caroteno hasta 120 días de la gestación y también una disminución de la tasa de abortos. Los abortos hoy son cerca de $500 por aborto. Entonces, es muy importante hacer estas complementaciones cuando se piensa en el retorno sobre esta inversión, que es buenísimo, y con este beta-caroteno se va a alrededor de 12, de 15, porque logra éxito en la tasa de preñez, en la disminución de los abortos, y muchas veces porque es un buen antioxidante, también mejora la inmunidad de la glándula mamaria también, con una disminución del contenido de células somáticas de mastitis. Y también me gustaría de hablar un poco sobre el nivel de vitamina E que comentamos a poco, que usa cerca de alrededor de 200% más arriba de NRC. Nosotros también tenemos nuestra recomendación, que es para la óptima nutrición vitamínica de la vaca, donde usamos el mismo nivel de 1 hasta 4.000, pero para una buena respuesta en la inmunidad de la vaca en este periodo que es muy crítico, nosotros usamos el nivel de 3.000 hasta 4.000 por día en la vaca. Yeah. Entonces, ahora pasamos para la próxima pregunta. Es de Ramón Zaldívar. ¿Qué relación considera entre minerales inorgánicos versus los orgánicos? ¿Qué opina de la sustitución total de los minerales usando al 100% de los minerales orgánicos? Wow. Buena pregunta. De acuerdo a las discusiones que hemos oído y hemos tenido con el doctor Bill Weiss de Ohio, él dice que no deberíamos de llegar al 100% de sustitución de inorgánicos por orgánicos. Entonces, creo yo que nuestros animalitos pueden trabajar muy bien entre un 30, un 35%, quizá un 40% máximo de sustitución de minerales inorgánicos por minerales orgánicos. No le veo el beneficio de llegar al 100% de minerales orgánicos. No he visto ningún trabajo de campo que me permita recomendar esto. El problema al que nosotros nos enfrentamos como consultores es que
a nivel de campo el controlar todos los factores ajenos a un buen funcionamiento de la vaca son enormes. Entonces, para nosotros llegar y decir que tenemos que subir el costo de nuestra ración ofreciendo el 100% de minerales orgánicos, tenemos que garantizar que el manejo del pesebre, que la calidad de nuestros forrajes, que el día a día en el establo esté siempre al 100%, porque de cualquier otra forma vamos a caer en el error de que lo que hicimos no va a mostrar ningún beneficio. Entonces, creo yo que si nosotros trabajamos un poquito más conservadores y decimos, pensando en lo que nosotros hacemos y en lo que nosotros podemos controlar, un 30, un 35% de minerales orgánicos del total de los requerimientos me dan los valores, los parámetros que yo busco, adelante. No lo sé, nunca lo he hecho, nunca he manejado ninguna ración donde nos vayamos al 100% de minerales orgánicos. Doctor mencionó que el beta-caroteno es un nutriente útil para mejorar la inmunidad de las vacas. ¿Es posible utilizar alguna fuente alta en beta-caroteno en la dieta? Yo pienso que sí. El gran problema que nosotros tenemos es que muchos de nuestros aditivos tienen un papel increíblemente importante en ese periodo de mayor demanda del sistema inmune, que viene siendo propiamente entre los menos 30 a los más 60 días. Entonces, en ese periodo de 90 días, 30 días antes del parto, 60 días después del parto, es cuando nuestro animal tiene que estar trabajando como relojito en su sistema inmune, en la inflamación sistémica que él tiene para poder salir adelante y lograr lo que queremos. Entonces nosotros estamos viendo hasta dónde podemos empujar el costo de la ración de una vaca, tanto preparto como una vaca fresca. Si nos ponemos a ver el costo de la ración en función de costo por kilogramo de materia seca, la ración más cara que nosotros manejamos en el establo es el preparto. Después nuestra segunda ración se vuelve la ración de frescas. Y nuestra tercera ración es la ración de altas. Entonces, yo creo que muchos de los aditivos que nos ayudan al sistema inmune tienen un lugar de acción en esas dos primeras raciones, la del preparto y la de frescas, sin duda. Muchas gracias. Ahora una pregunta de José Luis Espinosa, también sobre el beta-caroteno. ¿Es necesario la suplementación de caroteno o puede ser dada en su lugar en forma de vitamina A inyectada? Creo yo que es mejor la suplementación. La suplementación de vitaminas creo que nos funciona mejor que las inyecciones. ¿Por qué? Porque el aporte constante que tenemos. No sé, nunca lo hemos hecho. Nosotros quizá el hecho de manejar actos muy grandes, todo lo queremos manejar vía pesebre. Para nosotros cualquier práctica que involucre detener a las vacas para hacer inyecciones, hacer dosificaciones semanales, quincenales o como sea, se vuelve un problema muy complicado, de mucho estrés para nuestros animales, mucha mano de obra. Entonces todo lo queremos manejar a través de suplementación en pesebre. Sí, también voy a complementar acá que la suplementación con la vitamina A en mucha cantidad es tóxica. Nosotros suplementamos el beta-caroteno porque es una provitamina A. Ella va a ser transformada en la vitamina A en el folículo y solamente así nosotros tenemos una ovulación de la vaca. Si suplementas mucha vitamina A por cuenta de un mecanismo de homeostasis, no va a tener éxito en mejorar ahí su reproducción. Pero se hace con beta-caroteno, va a tener esto en la reproducción. Y también nosotros tenemos que la suplementación vía nutrición es mejor que en este caso que la injetable,
porque va dando dosis diarias y se va a hacer una inyectable, mesmo que haga en un punto específico, un punto clave, en preparto o en posparto, depende del objetivo. Hay fica concentrado allá, puede tener abscesos y cosas que no van a posibilitar que la acción de la vitamina inyectable sea lo mismo que le dar un poquito por día todos los días. Entonces, es esto. Muchas gracias por poder complementar. Sí. Ahora, una otra pregunta. ¿Cuáles son los indicativos de inmunidad que pueden ser evaluados en la vaca en reto y inicio de lactancia? Híjole, no entendí, se cortó mucho, se cortó mucho. ¿Cuáles Cristina, son, sí. ¿Cuáles son los indicativos de inmunidad que pueden ser evaluados en la vaca en reto y inicio de lactancia? Los principales. Indicadores de la inmunidad. Yo creo que aquí lo que tenemos que ver nosotros no pudiera ser mediciones de actividad del sistema inmune, la actividad de los fagocitos, de los linfocitos, monocitos, o bien evaluar, lo que nosotros evaluamos son parámetros, nosotros nos manejamos, es muy difícil en campo estar tomando muestras para estar haciendo evaluaciones, eso lo dejamos a las universidades que hagan investigación. Nosotros en el campo lo que tratamos de evaluar es, tenemos benchmark, tenemos parámetros sobre los que trabajamos y empezamos a evaluar incidencia de problemas por arriba o por abajo de nuestros benchmark o parámetros productivos por arriba y por abajo de nuestros valores. Un ejemplo, nosotros estamos evaluando qué también estamos trabajando en ese parto de nuestras vacas. Y lo que nosotros tratamos en ese momento es no evaluar la capacidad del sistema inmune de corregir eso, sino lo que nosotros evaluamos es cuál es la incidencia de enfermedades metabólicas en esas vacas recién paridas. ¿Qué cantidad de animales tenemos con problemas de metritis? ¿Qué cantidad tenemos con problemas de endometritis? ¿Qué cantidad de vacas tenemos con problemas de piometra más tarde? Y al final del día nos encontramos desgraciadamente con establos donde sobrecapturan y tenemos establos que tienen cero problemas metabólicos, cero problemas de infecciones uterinas y tenemos establos que tienen 100% de problemas de infecciones uterinas. Entonces, llegamos a un problema de sesgo en la información donde al final del día tratamos de manejar nosotros siempre en función a parámetros que sean medibles. Y lo que para nosotros es medible, más que nada, es simple y sencillamente cuál es el éxito a primer servicio que tengo. ¿Cuántos animales entran en celo y quedan preñados al primer servicio? Eso para mí es el mejor indicador que el sistema inmune estuvo trabajando muy bien durante el periodo de preparto y posparto. Fuera de ahí, mediciones en sangre, mediciones de actividad del sistema inmune per se, dejémoselo a los laboratorios. No sé si contestamos de esta forma la pregunta. Sí, contestó. Está bien, profesor. Hay más una última pregunta, que es de Manuel Franco. ¿La vitamina D puede funcionar complementando las sales aniónicas en las dietas de reto para mejorar el metabolismo del calcio en las vacas frescas? Y si es así, ¿qué niveles recomienda? Definitivamente, la vitamina D es prácticamente la segunda jugadora en el metabolismo del calcio. ¿Qué es lo que nosotros estamos ofreciendo? Estamos ofreciendo raciones prácticamente que tengan el 100% de vitamina D de las recomendadas por el NRC. Nunca hemos forzado, la única vitamina que nosotros forzamos por arriba
del 100% en las raciones aniónicas o en las vacas preparto es la vitamina E. Nunca hemos trabajado con vitaminas D por arriba quizá del 100, 105% como margen de seguridad, nunca por arriba, pero siempre tratamos de ajustar nuestra suplementación al 100% de vitamina en función a las recomendaciones vigentes. Sí, gracias, profesor. Yo voy a complementar una información que acá nosotros hemos trabajado ahí, tenemos estudios en Florida que muestran buenísimos resultados con la suplementación de la 25-hidroxivitamina D, que es un metabólito de la vitamina D y que estamos observando en los estudios con la suplementación de la vitamina D en preparto, de la 25-hidroxivitamina D, perdón, en preparto, una mejora en la salud de las vacas, una disminución en la retención de placenta, de metritis, muy importante, una mejora en la producción de la leche de 3.5 hasta 4 por día en primeros días de la lactancia, los 50 primeros días de la lactancia en promedio. Entonces, son resultados muy importantes. Es una tecnología que ya tenemos en el mercadeo que está ayudando mucho en el empiezo de la lactancia y con los problemas metabólicos, que ayuda mucho el metabolismo de calcio de la vaca. Entonces, hay muchos trabajos que muestran buenísimos resultados. Especialmente a nivel de riñón, sí, claro. Sí. Entonces, muchas gracias, doctor Vega, por su participación. ¿Le gustaría de hablar un poquito, unas últimas palabras acá en este webinar? Yo nomás agradecerles a ustedes la oportunidad de participar con ustedes y discutir con todos ustedes algo de lo que estamos haciendo nosotros los consultores acá en México, donde nuestro objetivo es producir la mayor cantidad de leche posible a un precio competitivo y hacer felices a nuestros patrones y todos estar contentos. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor. Nosotros que agradecemos. Fuera excelente su presentación. Ahora me gustaría de invitarlos al próximo webinar en próximo miércoles, que es de ganado de carne, perspectiva para el mercadeo de carne bovina en América Latina, que va a ser con Adolfo Fontes y Tiago Acedo, en lo mismo horario, el próximo miércoles acá. También me gustaría pedirles que respondan la encuesta, que es importante para mejorar la calidad de nuestros webinars. Muchas gracias por su participación. Hasta luego.